¿Qué es el derecho? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida cotidiana? Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandra Roma Guayo y este es mi último proyecto de Derecho. El día de hoy vamos a hablar de todos los temas vistos en clase y voy a tratar de explicárselos de una manera en la que puedan entenderlo mejor y de una manera en la que podamos recopilar toda esta información y dejar puntos con mayor importancia, cuáles fueron los temas que yo en lo personal creo que son los más importantes y pues todo en general. Veremos lo que son las herencias, los que son los contratos, etc. Pero principalmente, ¿cuál es nuestro objetivo el día de hoy? Como les decía antes, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo real es que todas las personas que vean este video tengan las habilidades para conocer y tomar decisiones en cuanto sea lo del derecho. ¿Qué queremos decir con esto? Que todos los temas queden claros, que todos los temas tengan la misma importancia, ya que no sabemos en qué momento vamos a estar en el momento en el que ocupemos aplicar estas cosas en nuestra vida a vida. Entonces, tenemos que analizar realmente nuestro panorama. Entonces, como objetivo principal, yo, Alejandra Roma Guayo, tengo enseñar y educar para que las personas que les interesa el derecho principalmente, pero incluso personas que no les interesa, tengan un cachito de información, aunque sea, para que si en el momento en que se encuentran en una situación de tu vida cotidiana, puedan defenderse y puedan hablar por sí mismos. Para comenzar, vamos a hablar de lo que son las sucesiones. De las sucesiones viene la herencia. ¿Qué es la herencia? Pues es un conjunto de bienes y derechos o obligaciones que transmiten desde su dueño a otras personas, individuos, considerados como legítimos, herederos y aquellos que se les designa en el testamento. En este mismo tema vimos que existen dos tipos de sucesiones, que es la legítima y la testamentaria. Estas, pues, cada una tiene sus puntos, pero realmente lo importante no es eso. ¿Qué es el testamento? Que lo mencionábamos anteriormente, es un acto de personalismo libre por lo cual la persona es llamada al testor o autor de la herencia que expresa libremente la voluntad y de disponer de sus bienes y los derechos y obligaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Generalmente conocemos el testamento como que la persona ya es mayor y va a escribir su testamento, que es para dejar todas sus tus cosas físicas, como por ejemplo, si tienes un terreno, escribes en el testamento que le quiero dejar a fulanito de tal cosa, pero generalmente, si esto no sucede, hay los legítimos herederos, que era de lo que hablábamos anteriormente, y con eso podemos pues tener como una manera más fácil de controlar como los objetos físicos de las personas. El testador es la persona la que realiza el testamento, pues escrito, etcétera. Pero hablando de todo esto de testear y testamentos y eso, ¿quiénes son personas que no están capacitadas para testar? Esos serían los menores de edad, que no han cumplido 16 años de edad, porque a partir de los 16 años de edad ya pueden empezar a testar, ya sean hombres o mujeres. Y las personas que accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio, que significa que no están en su juicio total, entonces no pueden realmente tomar una decisión de ese tipo. Pero para no dejar de lado lo de la herencia, las personas que se puede perder esta herencia, es un punto muy importante, que pues realmente la herencia pues la podemos perder, y esto suele suceder por falta de personalidad, por algún delito ocasionado, y por la presunción o influencia contraria del testador, o sea, que se obligue al testador a poner tu nombre en el testamento o algo así.
eso te quita el derecho a ti de recibir una herencia, entonces pues te quedarías realmente sin ningún tipo de herencia. El siguiente tema que vimos fue el derecho penal, que es la que establece y regula el castigo de los delitos mediante ciertas penas. Pues es como literalmente el que se encarga de castigar a los delitos. O sea que si tú cometes el delito de robar, el castigo que se te va a dar es, no sé, ir a prisión y pagar los daños. Entonces esto pues lo aplica el derecho penal, ¿no? Realmente es muy breve y es muy fácil de entender, pero en cualquier cosa podemos volver a repetirlo más tarde para que sea un poco más claro. Solamente para terminar de entender el derecho penal, es como una filosofía que existe detrás del castigo. O sea que sí hay como un pensar detrás de todo esto, protege a la sociedad y realmente es como muy importante dentro de nuestra sociedad, ya que no solamente es como un castigo, porque si robaste, déjate cortó la mano, que en otras culturas se hace, pero en la nuestra no, lleva un pensamiento detrás de, y también depende mucho de la seriedad del delito que hayas causado, etcétera, etcétera. Entonces es como muy importante y ojalá haya quedado de manera más clara. Los elementos del derecho penal serían la pena, el juez, el delito y el delincuente. Entonces, pues creo que es una manera más sencilla de entender lo que es el derecho penal y pues, como más breve, menos como amplia la respuesta, pero creo que un poco más entendible. Pero hablando de los elementos del derecho penal, vimos el delito, que tiene dos tipos de conducta, que es la dolosa y la culposa. La dolosa es cuando la persona está consciente de que es ilegal lo que está haciendo o que es un delito, o sea que dice, voy a robar y sabe que va a robar y sabe que las consecuencias de robar es pues la cárcel y de todos modos procede a tomar acción y hacer pues robar, ¿no? Y la culposa es cuando la persona no está consciente de lo que está haciendo es ilegal. No sé, digamos que un niño, por así decirlo, toma una paleta de una tienda sin pagarla y se la lleva. Entonces se le reporta como que robó. Pero si el niño no tenía esa conciencia, pues obviamente es diferente cómo se tratan las cosas y obviamente depende de cada caso cómo se van a llevar a cabo pues todos los procesos legales, etcétera. Pero realmente doloso es cuando estás consciente de lo que estás haciendo y a pesar de eso lo haces. Y la culposa es cuando realmente no estás consciente sobre que lo que estás haciendo es ilegal o es un delito. Y para no cambiar de tema con lo de los delitos, también tenemos los delitos patrimoniales, que serían el robo, el abuso de confianza, el fraude, la extorsión, el despojo y el daño de propiedad. Esos solo son algunos de los delitos patrimoniales, creo que realmente son todos, pero son cuando están causando como un prejuicio en las personas. Bueno, pues hablando de los delitos, también existen los delitos sexuales. ¿Qué son los delitos sexuales? Es cuando a una persona se le aplica cualquier tipo de acción y esto le genera que la persona se sienta como que violaron su integridad como persona y sus derechos sexuales. ¿Qué queremos decir con esto? Pues cuando a la persona se le denigra como persona debido a una acción que se le realizó. Entonces, pues sí, eso se violan sus derechos y es pues un delito muy, muy grave. Dentro de todo el ámbito de los derechos sexuales, tenemos muchos delitos como lo que es el exhibicionismo, el acoso sexual, el abuso sexual, la violación sexual, el incesto y unas cuantas más que ahorita en este momento no puedo recordar. Todos estos son delitos que meten al derecho sexual de las personas. La violación sexual la conocemos, que es la penetración forzada. Y el abuso es cuando es como algún tipo de contacto, o sea que lleva contacto físico, pero no hay penetración. Y el acoso solamente son como verbales y como
puede ser como estar mirando mucho a alguien, puede ser acoso. El exhibicionismo, pues es que estés mostrando desnudos en las calles. El abuso infantil, pues es cuando se abusa sexualmente de una persona menor de edad. Y el incesto es cuando hay relaciones sexuales entre familiares. Y por poco olvidaba, también existe la pornografía y el sexting, que son más de la parte como digital, no es como tan directa, pero muchas veces, por ejemplo, la pornografía es sin consentimiento, no se graba con el consentimiento de las personas que están siendo grabadas. De ahí también se deriva mucho del abuso infantil, ya que hay mucha explotación infantil dentro de este gran negocio. El sexting es cuando entre dos personas comparten fotos explícitas dentro de un chat, dentro de un correo o dentro de cualquier tipo de conversación dentro de redes sociales. Pero a todo esto, ¿cuáles son las verdaderas consecuencias? Pues simplemente son las penas a las que nos vamos a tener que aplicar si causamos algún daño a la sociedad. Primeramente la prisión, pues la conocemos, es a donde vas cuando cometes algún delito, pero depende lo severo o lo no tan serio que sea lo que hayas hecho, es el tiempo que estarás dentro de estas instalaciones, si se puede decir así. La multa, pues es realmente cuando es como vial el delito, que si tienes que ir a 60 kilómetros por hora y vas a 100, se te va a aplicar una multa, y dependiendo qué tan grande sea tu falta, de nuevo, va a ser más caro o más barato de pagar, o se llevan el coche o no se llevan el coche, etcétera. O sea, de verdad hay muchas como variaciones dependiendo cómo sean los casos. El decomiso, que es cuando te privan de tus posesiones, o sea, como cuando una persona tiene droga, y que se la quitan, ¿no? O sea, no se adueñan de eso, pero simplemente es retirado y no se va a volver a dar, debido a que pues lo que tiene pues es ilegal. Luego tenemos lo que es reparación de daños, que es, no sé, rompiste una ventana, digamos, de una casa y tienes que pagar los daños, o no sé, atropellaste a alguien pero no murió esa persona, entonces tienes que pagar los daños de esas personas, la cuenta del hospital, etcétera. O en el caso de la ventana, pues tendrías que pagar los daños que se causaron en la casa, de dentro y fuera, con lo que sea que hayas roto la ventana. También tenemos lo de la suspensión de derechos, privación de derechos e inhabilitación de derechos. Y luego tenemos las medidas de seguridad. Estas medidas se definen como una sanción penal que se aplica a un sujeto que está declarado como una persona muy peligrosa, como para estar dentro de nuestra sociedad. Esta persona se priva de la sociedad debido a eso, a una medida de seguridad, porque es muy peligrosa esa persona para poderla tener restablecida en nuestra sociedad. Nunca puede ser, la medida de seguridad no puede ser más gravosa ni de mayor duración que la pena original, porque si no sería como exceder la duración del límite y así. Pero para no confundirnos entre la pena y la medida de seguridad, tenemos que saber realmente la diferencia. La pena es cuando el jurado ve la culpabilidad de la persona, o sea, qué tanta culpa tiene realmente del delito que ha hecho. Y en la medida de seguridad realmente no se mide eso, se mide la peligrosidad de la persona, o sea, qué tan peligrosa es o no, o qué tantas posibilidades existen de que se realice de nuevo un delito en el futuro. Ya cambiando un poco de tema, vamos a ver los sujetos del derecho laboral. Primero que nada, como todos sabemos, tenemos al patrón, luego tenemos al trabajador, y luego podemos ver dentro de todo este trabajo la jornada laboral,
que se divide en tres: la jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada mixta. La jornada diurna obviamente siendo de día, la jornada nocturna siendo de noche y la jornada mixta siendo de ambas, pues que sería día y noche. Pero bueno, ¿cuánto dura una jornada? La jornada diurna dura 48 horas por semana, ya que es solo por el día. La jornada nocturna, si no me equivoco, la duración máxima es de 7 horas. Cuando un velador generalmente trabaja, no sé, a partir de las 12 de la noche, de la mañana, trabajaría hasta las 7 de la mañana siguiente, cumpliendo así las 7 horas. Y pues la jornada mixta es, a la semana son 45 horas semanales, mantiene tanto de la jornada diurna y de la jornada nocturna, ya que son como mitad y mitad del día. La duración máxima al día son de 7 horas y media y se combinan pues las dos jornadas ya mencionadas anteriormente. Y también, para terminar un poco de este tema, la jornada laboral de menores de 16 años no podrá exceder más de 6 horas, ya que se tendrán que dividir los tiempos en periodos de 3 horas. Y pues esto es debido a que el cuerpo de una persona de 16 años no es lo mismo que una persona adulta y no puede mantener el mismo nivel y rendimiento que las personas mayores. Ahora, hablando de todo lo de la jornada, ¿cuáles son las prestaciones laborales que son de ley dentro de un trabajo? Serían las vacaciones, que pues muy bien las conocemos, el aguinaldo, la prima vacacional y el seguro social. Luego tenemos las complementarias, que son bonos de productividad, capacitación, fondo de ahorro, becas, etcétera, etcétera. Y vacaciones, solamente tenemos 12 días laborales y que aumentan 2 días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsistente de servicios. A partir del 6º año de vacaciones aumentará 2 días a partir de cada 5 años van a aumentar 2 días más. Entonces, sí. Pero para hacer un poquito más claro todo esto de más 2 días, 12 días de jornada, lo que sea, podemos verlo con la tabla de vacaciones laborales. Sería un año, 12 días de vacaciones, 2 años son 14 días, 3 años son 16, 4 años serían 18, 5 años serían 20, 6 años, de 6 a 10 años serían 22, de 7 a 11, de 11 a 15 serían 24 y de 16 a 20 serían 26 y de 21 a 25 años serían 28 días de vacaciones. Algo así es, y es como una manera más sencilla para no tener que estar haciendo cuentas y así tenemos nuestra tabla de vacaciones laborales. Pero ahora, hablando de todo lo de las jornadas y trabajo, etcétera, tenemos que tener contratos. Entonces, ¿qué tipos de contratos hay? Existe el contrato individual de trabajo, existe el contrato colectivo de trabajo y pues principalmente son esos dos, la verdad. Estos deben de contener muchísimas partes en las que, no sé, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro, el registro federal de contribuyentes, etcétera, etcétera, que son algunos de los elementos que debe llevar. Y pues en el colectivo es como un convenio laboral en los sindicatos de entre los trabajadores y los patrones. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del derecho agrario, que es en pocas palabras lo que regula
todo lo que tenga relación con el campo. Pero bueno, ¿cuál es el concepto de propiedad? La propiedad es un derecho real que da y brinda a una persona de disponer un bien en el que puede gozar, obviamente con sus limitaciones y modalidades fijadas en la ley. Existe la propiedad pública, la privada y la social. Pero de estas tres que acabamos de mencionar, ¿qué es cada una? Bueno, pues la propiedad privada es aquella que pertenece a alguien en particular, como por ejemplo, no sé, nuestros papás son dueños de una casa. La propiedad pública es cuando pertenece al Estado, como una avenida o algo así. Y la propiedad social es cuando todos, cuando es de todos, pero lo administra solo una persona. O sea, como un terreno o algo así. Es un poco más fácil de entender con un poco de ejemplos, pero creo que es claro si lo ponemos un poco más breve y no tratamos de ponernos con explicaciones tan elegantes. Juicio de amparo. ¿Qué es juicio de amparo? Pues realmente se basa en la idea de limitar el poder de las autoridades gubernamentales y garantiza pues asimismo los derechos humanos. Y bueno, ya para casi finalizar los temas que hemos visto, nada más vamos a decir las partes de un juicio de amparo. Serían el agraviado o el quejoso, las autoridades responsables, el tercero perjudicado y el Ministerio de Público Federal. Esas solo son las partes del juicio de amparo y lo siguiente les diré los temas que yo creo que son de mayor importancia, qué opino de ellos y la conclusión de este proyecto. Bueno, para concluir sobre los temas que ya hablamos, yo creo que uno de los temas principales y de mayor importancia son los derechos patrimoniales, ya que son aquellos que nos protegen de cosas como el robo, el fraude, la extorsión, etc. ¿Por qué creo que es lo más importante? Porque creo que son cosas que pasan más seguido. No porque lo demás no tenga importancia, pero realmente creo que de muchas de las cosas que se mencionaron anteriormente es algo de lo que pasa muy seguido. Podemos ver seguido que hay robos dentro de las casas, podemos ver seguido que hay extorsiones a través del teléfono usualmente. Entonces creo que es importante que tengamos bien en mente y tengamos el conocimiento de estas cosas, que sepamos qué es el robo, que sepamos qué es el fraude, que sepamos qué es el abuso de confianza. Toda esa información que tenemos, recopilarla bien, para que en el momento en el que nosotros nos encontramos en una situación o alguien que conozcamos, podamos ser de ayuda, podemos proporcionar nuestros conocimientos, o al menos que no nos hagan tontos, que nosotros sepamos qué es lo que es, y en el dado caso de que nos suceda algo, nadie intente hacernos creer algo que no es y traten de extorsionar la realidad y de cometer mentiras hacia nuestra persona. Por eso creo que es importante que entendamos, no solamente memoricemos, porque si memorizamos no sirve de nada. Si memorizamos no sirve porque en el momento no nos vamos a acordar de lo que memorizamos en la clase de Derecho el día 2. Creo que es importante que realmente entendamos la definición y la importancia y la seriedad de este tipo de temas, que le demos la importancia que debe de tener, que debemos de ser más atentos a este tipo de cosas, a este tipo de temas, ya que muchas veces los damos por altos, ya que creemos que nunca nos va a pasar nada a nosotros. Siempre creemos que, ay, no, es que eso no me va a pasar a mí, no, es que no, eso no le pasa a fulanita. Y pues no, realmente son situaciones que tenemos en nuestro día a día, de las cuales si tenemos el conocimiento, podemos no caer en mentiras y en fraudes y en extorsiones, etc. Bueno, pues para finalizar daré una conclusión breve. Yo creo realmente que el derecho es una de las partes más importantes que tenemos dentro de mi institución, ya que en muy pocas de las cosas que vemos en nuestro día a día, en nuestras clases, de 7 a 3 de la mañana, realmente
pocas cosas son realmente importantes. Pocas cosas vamos a utilizar en nuestro futuro y pocas cosas son vitales, como lo que es el derecho. Este semestre de derecho me ha enseñado muchas cosas que no me han enseñado nunca antes y son cosas que valoro y que realmente creo que todos deberíamos de saber. Sé que he sido un poco repetitiva con eso, pero es porque realmente creo que es así. Sí creo que es importante que todos tengamos el conocimiento del derecho en general, no importa de qué, pero en cualquier tipo de ámbito es importante porque de verdad te puede sacar de cualquier tipo de apuro. Y creo que es importante que en todas las escuelas se diera la clase de derecho, ya que no en todos lados vemos eso. Muy pocas personas que yo conozco de mi edad saben aunque sea un poco de derecho. Y yo puedo decir que con esta clase aprendí y sé que en un futuro, aunque sea un poco la información que tenga, es información bien aprendida que me va a ayudar a salir de un aprieto, que me va a ayudar a sacar a alguna persona de un aprieto que yo quiero y que jamás voy a caer en cosas como los fraudes, ya que conozco qué es el fraude. Y si sabemos lo que es mucho más fácil identificar cuando esté sucediendo. Entonces no vamos a caer en trampas, vamos a saber. Y también si no te pasa nada nunca en la vida y no te vas a dedicar a estudiar derecho o lo que sea, es simplemente cultura general. O sea, y ponle tú que a ti no te pasa nada, pero ¿cómo sabes que alguien más no? Y no puedes ser de ayuda. Incluso sin ser abogado, sin haber estudiado ciencias políticas, tú puedes ser esa persona que ayude a alguien más. Entonces, realmente creo que es importante que pongamos atención y que esta clase no solamente quede como una clase más, sino que trascienda y que muchas más personas puedan entender. Muchas gracias. Bonito día.